Hola América Latina, hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a Enclave Política. Soy Elena Rodríguez y estaré junto a ustedes durante la próxima media hora para abordar un tema que nos coloca aquí en Ecuador. Esta nación suramericana ha estado en el ojo del huracán. Escenas realmente dramáticas fueron registradas durante la semana anterior y aunque hoy todo parece más tranquilo, Ecuador enfrenta una crisis que ha sido catalogada por su gobierno como una guerra. ¿Qué implica sostener que Ecuador vive un conflicto armado interno? ¿Cuáles son las repercusiones a nivel jurídico? ¿Se están respetando principios tan elementales como el debido proceso y los derechos humanos? Para despejar estas y otras dudas hemos invitado a Silvana Tapia, doctora en estudios sociojurídicos y experta en derecho penal. Silvana, qué gusto tenerte acá. Un gusto, un saludo muy cordial y todas mis mejores energías conociendo lo que está viviendo la gente en Ecuador para ustedes. Gracias por atender también la llamada de Telesur. Entremos rápidamente en materia. Tras una serie de sucesos violentos que incluyeron amotinamientos, la toma de un canal de televisión en vivo y en directo y hasta guías presos, el gobierno de Daniel Noboa decidió emitir el decreto ejecutivo 111 con el que determinó que este país tiene un conflicto armado interno. ¿Qué repercusiones jurídicas tiene esa categoría? ¿Se justifica tal denominación? ¿Cómo se mira desde afuera? Porque dicho sea de paso, tú eres ecuatoriana, pero vives en otra latitud. Así es, efectivamente, yo me encuentro en el Reino Unido. La declaratoria o el reconocimiento, digamos, de que la situación en Ecuador constituye un conflicto armado interno tiene repercusiones en algunos sentidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también no es simplemente una cuestión de declaratoria, aquí tiene que existir también algún reconocimiento de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en el territorio ecuatoriano. Conflicto armado no internacional quiere decir que se encuentran fuerzas beligerantes disputando cuestiones como territorio, puede tratarse de fuerzas que tienen ya el control de un sector del territorio enfrentándose al Estado, fuerzas no estatales, digamos, en donde no hay la intervención de otro país. Y en el momento en el que hay un conflicto armado interno, empiezan a regir, en teoría, las normas del derecho internacional humanitario, ¿no? Que básicamente es el derecho que se refiere a los crímenes de guerra, y podría suscitarse una responsabilidad penal internacional incluso si es que se violan las normas del derecho internacional humanitario que tiene por objetivo proteger fundamentalmente a la población civil. No obstante, eso quiere decir que las fuerzas beligerantes confrontadas tienen una capacidad, ¿no?, de proteger a sus poblaciones civiles o que tienen una capacidad de ajustarse a las normas del derecho internacional humanitario. Es muy raro, no conozco yo otro caso en el que se haya considerado así como fuerzas beligerantes no estatales a lo que en este caso son bandas del crimen organizado, grupos del crimen organizado en Ecuador. Silvana, cuando ocurría todo esto que acabas de describir, el jefe del Comando Conjunto ejercía la vocería gubernamental y una especie de arenga declaraba la guerra. Lo propio hacía el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien afirmaba, y lo quiero decir textual: el tiempo de los delincuentes se acabó. Cualquier acto terrorista actualmente se convertirá en objetivo militar. Y lo comentaba en un programa de la semana anterior. Seguramente no es muy popular hacer esta afirmación en un país sumergido en el miedo, pero a mí se me ponen los pelos de punta, me espeluzna escuchar lo de cualquier acto terrorista se convertirá en objetivo militar, porque ahí vienen las preguntas. ¿Cómo las Fuerzas Armadas van a discriminar los actos terroristas de los actos delincuenciales, por ejemplo? Y también me pregunto y te pregunto, ¿dónde está el límite para no vulnerar los derechos humanos? Naturalmente no se suspenden pese a que haya una situación, digamos, de conmoción interna, digámoslo más propiamente, no se suspenden los derechos humanos fundamentales ni las garantías básicas. No obstante, lo que hemos podido observar y lo que se puede ver hasta este momento es que la fuerza militar se está empleando no necesariamente contra
podrían ser las cabecillas de las bandas, o incluso no estamos teniendo en cuenta los indicios que ya existen sobre las vinculaciones de las élites mafiosas transnacionales con elementos incluso de los gobiernos ecuatorianos. Todo eso parece escapando a la mirada, y el blanco de las fuerzas militares hasta este momento parecen ser, sobre todo, y esto es lo que son las imágenes que han dado la vuelta al mundo, por ejemplo, jóvenes no blancos, racializados, en barrios muy empobrecidos, muy marginados, o en el caso incluso de las cárceles, antes de que se diera, gracias dichosamente, digamos, el rescate de varios guardias penitenciarios que estaban secuestrados básicamente, pues también dentro de las prisiones, y esto no sale muchas veces a la luz, hay una situación de grave vulneración de los derechos fundamentales, falta de alimentación, no hay atención médica para mucha gente, muchas veces no hay suministro de agua, y todo esto ocurre contra una población penitenciaria que en su mayoría no es de pertenencia o vinculación a los grupos del crimen organizado. Entonces, siempre son los sectores más vulnerabilizados los que suelen terminar pagando los costos de las guerras, y en este caso de esta ofensiva militar que estamos viendo también. Y en eso quiero aterrizar. En Ecuador, lamentablemente, hemos caído en el discurso de los buenos y de los malos, sin matices, pero hay que decirlo con claridad. Hay abusos también por parte de las fuerzas policiales y militares. Desnudar a un par de jóvenes y enviarlos a sus casas sin ropa solo por humillarlos, por ejemplo, detener a un presunto terrorista o un delincuente o lo que sea y someterlo a tratos degradantes, jamás debería ser bien visto. No se trata de, insisto, legitimar un escenario de buenos y malos, ni que haya un enfrentamiento entre la fuerza pública y la población civil, porque esas ideas perpetúan los conflictos y no solucionan los problemas de fondo. Sin embargo, lo que hoy vemos vuelve a poner sobre la mesa la importancia de pensar en mecanismos que prevengan delitos cometidos por agentes del Estado hacia la población civil, y la necesidad también de que el debate no se limite a defender o justificar dichas acciones, ni que se nos coloque a quienes pedimos que se respeten los derechos humanos en el saco de los terroristas. ¿Cómo has visto esos escenarios? ¿Estás de acuerdo con esta lectura que estoy mostrando? Porque además en redes sociales esos ánimos parecen exacerbados, y quienes se atreven a lanzar sus opiniones en pro de los derechos humanos, insisto, son catalogados como terroristas o proterroristas o prodelincuentes, o los acusan de que en su familia, en sus entornos, hay delincuentes. ¿Cómo combatimos aquello? Verdaderamente existe una polarización extrema que se puede ver, por supuesto, en redes sociales, que es la forma como yo me conecto con lo que está ocurriendo en Ecuador. Es una de las formas como trato de observar la conversación, y algo que preocupa muchísimo es ya la validación, la legitimación a nivel de la ciudadanía, de discursos que rayan en lo fascista también, en el sentido de que estamos hablando ya de poblaciones que son acusadas de ser no humanas o menos que humanas, y por lo tanto no tener derecho, no estar, digamos, facultadas para reclamar cuestiones de dignidad básica. Y creo que eso nos tiene que preocupar a todas las personas, porque tenemos que darnos cuenta que en el momento en el que hay una exposición al poder coercitivo del Estado exacerbado, todas las personas estamos expuestas. Como acabas de decir muy bien, no hay mecanismos infalibles para distinguir a una persona, digamos, a un delincuente común de una persona involucrada con el crimen organizado, o simplemente una persona de la ciudadanía que puede haber estado en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y se encuentra envuelta o es blanco de la violencia del Estado, ¿no? Entonces, obviamente, las garantías del debido proceso, los principios de los derechos humanos y, en general, la noción de que hay una dignidad humana mínima y básica que tiene que respetarse, que nada puede justificar la degradación de los seres humanos al punto de no tratarlos como personas, sino como objetos no sintientes. Eso no lo podemos tolerar, y no lo podemos tolerar porque se produce una degradación generalizada de la población, y podemos empezar a estar aceptando discursos, como dije, que rayan en lo fascista, en el sentido de deshumanizar, de cosificar a personas sintientes, y ponernos a toda la ciudadanía en una situación de riesgo. Y no tenemos buenas experiencias en América Latina frente a los autoritarismos militares, ¿verdad? Tenemos experiencias trágicas en el Cono Sur, por ejemplo,
Y no es, nunca ha sido el caso que ante las agrandadas facultades de las fuerzas coercitivas del Estado no se produzca ningún abuso. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿En qué espejo debemos vernos los ecuatorianos? Tú hablabas de los ejemplos que hay en la región y sobre todo en el cono sur. ¿Qué pasó con Colombia, por ejemplo? ¿O qué pasa ahora mismo en El Salvador? ¿Qué pasó en México? Bueno, creo que las lecciones de Colombia y México, aunque no son casos exactamente iguales al ecuatoriano, sí nos dejan como lección que la militarización no ha resuelto la situación, ¿no? Pensemos también que en ninguno de los dos países se ha declarado o se reconoció en algún momento un conflicto armado no internacional. Pensemos que en el caso de México todavía existen territorios que están bajo el control total de grupos del crimen organizado, de carteles, ¿verdad? La militarización lo que ha hecho, sobre todo cuando existe infiltración de estas redes mafiosas en entidades del Estado, incluyendo la policía y la milicia, ¿verdad? Puede haber grandes redes de corrupción que terminan multiplicando la violencia y recrudeciendo la violencia, afectando, como dije, sobre todo a las poblaciones menos favorecidas. En el caso colombiano sí hay lamentablemente una relación entre la desmovilización de las FARC, entre la pacificación en esa zona y un vacío de poder que queda y que parece que es uno de los muchos factores complejos que han contribuido a la situación en la que se encuentra el Ecuador. Pero tengamos en cuenta que también en Colombia la situación de la guerrilla, que claro que está relacionada con el narcotráfico, no es exactamente igual a la de los grupos del crimen organizado en Ecuador, que no son grupos políticos, por ejemplo, con una estructura política, con una bandera política, ¿no? Entonces, no son necesariamente espejos exactos, pero vale la pena pensar también que lo que está sucediendo en El Salvador, por otra parte, si bien hay una aceptación, una popularidad enorme, inusitada de Bukele entre la ciudadanía, hay que pensar en los costos, hay que pensar en los múltiples reportes de organizaciones internacionales de derechos humanos sobre la degradación, la miseria y los maltratos extremos que se viven dentro de las cárceles. Insisto, creo que esas cosas no pueden ser aceptadas ya a nivel de la ciudadanía global, digamos así. Pero también sí ha habido voces que han dicho que en el caso del llamado modelo Bukele, no es únicamente una cuestión de represión, sino que ha habido alguna dimensión de inversión social. No soy experta en El Salvador, pero creo que lo que sí podemos decir es que ninguno de los casos de la región y quizá del mundo nos puede dejar como lección que el aumento de la fuerza militar resulta en un restablecimiento de la paz ciudadana perdurable. Silvana, hablemos de la población carcelaria. Ya nos dabas algunos adelantos. Ecuador es un país de alrededor de 17 millones de habitantes que tiene una población penitenciaria de aproximadamente 39.000 personas. Su sistema carcelario está compuesto por 53 cárceles que en conjunto cuentan con la capacidad para albergar a unas 30.000 personas. ¿Qué pasa con estas personas privadas de su libertad que hoy viven hacinadas, sin alimentos suficientes, como lo denunciabas, considerando además que dichas cárceles funcionan ya no como escuelas del delito, sino como sostenía en estos días el doctor Fernando Carrión, experto en seguridad, en oficinas del delito, donde los narcotraficantes no solamente que instruyen, sino que controlan los negocios desde las prisiones, mientras vemos también que el gobierno despliega una política punitiva sin poder garantizar el propio funcionamiento del sistema. ¿Qué va a pasar con todos estos elementos que acabo de describir? Una bomba de tiempo que estalla y vuelve a estallar, ¿no? Es lo que estamos viendo justamente, las primeras masacres carcelarias desde 2021, incluso antes incidentes desde 2019, nos estuvieron alertando todo el tiempo de que el Estado había perdido el control de las cárceles. En este momento, salvo quizá la cárcel 4 de Quito, quizá algunos lugares o secciones de las prisiones, podríamos decir que el sistema penitenciario ya es un sistema que funciona por fuera de la ley y por fuera del Estado. En ese sentido, continuar alimentando las cárceles, todo el mundo se pregunta, ¿no? Mucha gente se pregunta qué está pasando con las personas arrestadas en los últimos días desde la declaratoria de conflicto armado interno, a dónde van a ir y qué va a suceder, porque lo que estamos haciendo es, si es que las personas pertenecen a una de las bandas,
En el caso del sistema ecuatoriano, pues ya ha dejado de estar organizada la cárcel en relación con el tipo de delito cometido o el nivel de peligrosidad de quien está, del reo, digamos. Este momento las cárceles están organizadas de acuerdo a la banda del crimen organizado a la que pertenecería, digamos, la persona que llega. Y si es que la persona que llega arrestada no pertenece a uno de esos grupos o no está asociada, tiene que alinearse. Tiene que pagar dinero extorsivo, su familia será penalizada teniendo que pagar por absolutamente todo. En la cárcel todo cuesta, el derecho a no dormir en el suelo, el derecho a ocupar un espacio, el derecho a tener algún producto alimenticio, por ejemplo. Entonces, la cantidad de dinero que se mueve además dentro de la economía de las cárceles controladas por los GDOs son cantidades enormes de dinero, ¿no? Y es una economía basada en la extorsión y obviamente en la circulación de capitales ilícitos. Entonces estamos alimentando ya ese sistema de operaciones efectivamente de los grupos del crimen organizado en donde el Estado tiene muy poco control. Tendremos que ver a un poco más de largo plazo el efecto de esta militarización que se ha suscitado de las cárceles, porque también hay que tener en cuenta que mientras no haya una depuración del propio Estado, de sus fuerzas del orden, incluyendo policía y militares, no podemos confiar en que la toma de control de la que ya hemos visto en el pasado, no se toma el control pero después vuelve a explotar, no podemos tener la seguridad, la certeza de que ese control va a ser perdurable si es que no hay una verdadera depuración de la forma como se ha tomado ya la delincuencia organizada, todo el sistema carcelario. Y evidentemente dentro de las cárceles del Ecuador se viven infiernos, infiernos a los que ninguna persona debería estar expuesta y que no es solamente un infierno para las personas encarceladas, es un infierno para su familia, para las mamás que están afuera, para hijos e hijas que no tienen un sustento o que lo pierden y que tienen que además buscar la forma de cubrir los pagos extorsivos dentro de las prisiones. La población penalizada no es únicamente la población que está dentro de las cárceles y creo que eso nos concierne a todas las personas. La niñez abandonada, por ejemplo, es inocente de todo, ¿no? Importante esa lectura. Silvana, te propongo hacer una pausa. Estamos abordando una de las múltiples aristas del problema que atraviesa Ecuador en medio de este conflicto interno armado no internacional como lo ha catalogado su gobierno. Estamos con Silvana Tapia, experta jurista. Ya volvemos. Estamos de vuelta, gracias por seguir en Enclave Política, un espacio dedicado al análisis de los hechos más importantes de América Latina. Hoy en Agenda Ecuador. Silvana, el colectivo Mujeres de Frente ha emitido un comunicado cuyas adhesiones ya suman alrededor de 1.500 personas y 80 organizaciones, en el que exigen, entre otras cosas, al gobierno de Ecuador desistir de lo que tú hablabas, de la militarización del conflicto, para proteger la vida de las personas que hoy permanecen bajo fuegos cruzados en las provincias y los barrios más empobrecidos del país y también, dicho sea de paso, en las prisiones. Si no son los militares, si no es la fuerza pública, ¿cómo se combate, cómo se hace frente a este escenario que hoy experimentamos los ecuatorianos, que además nos atemoriza? Y en ese temor parece que se presta para ser caldo de cultivo desde medidas económicas hasta medidas militares como las que acabamos de mencionar. Bien, bueno, creo que antes que nada es importante aclarar que la defensa de los derechos humanos no implica de ninguna forma auspicio o defensa a su vez de la violencia y mucho menos de los grupos del crimen organizado, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro. Tiene que quedar claro que nadie puede estar en contra de que un Estado tome medidas para proteger a su población, pero tenemos que alertar cuando esas medidas son de alguna forma cortina de humo, cuando esas medidas encierran el potencial de agravar la situación,
cuando esas medidas ponen en riesgo a personas que tienen muy pocas posibilidades de ponerse a salvo, a las poblaciones más vulnerabilizadas y marginadas, y a las niñas también, a las infancias que en este momento están en riesgo constante de reclutamiento por parte de los grupos del crimen organizado, sobre todo en las zonas con menos Estado. Esas zonas más abandonadas por el Estado son las zonas más expuestas. Y empecemos por ahí. El Estado ha ido siendo sistemáticamente reducido con la famosa política de reducción del gasto público, de la austeridad, de enflaquecer al llamado Estado obeso, y eso ha ocasionado que haya muy poca capacidad de respuesta del Estado, muy poca capacidad incluso de planificación. ¿Qué pasó con lo que antes era SEMPLADES, por ejemplo? Una política pública desarticulada, no orientada, no cohesionada y no coherente, no dirigida hacia un modelo de país que debería ser lo que idealmente tendríamos que tener. Y en esa reducción de los servicios públicos y del gasto público terminamos con muchas poblaciones abandonadas, un sistema educativo que no funciona, un sistema de salud colapsado. Y creo que eso es urgente también. O sea, no podemos decir que deje de ser urgente, por ejemplo, el hecho de que se encuentren tantas personas con enfermedades catastróficas o con urgencias médicas en esperas interminables en el sistema de salud pública, por ejemplo. Entonces, eso es urgente también. Tenemos que pensar también que, como dije hace un momento, no es lo lógico seguir alimentando a las cárceles, siendo que son los centros de operaciones de los grupos del crimen organizado. Más bien, por el contrario, debería haber una política de despoblamiento de las cárceles, ¿no? En eso coincido con colegas que también hacen opinión pública, como Jorge Núñez, ¿verdad? Que más bien son de la idea de que tenemos que buscar los mecanismos para que, por ejemplo, las personas que han cometido, que están encarceladas por crímenes no violentos, por delitos contra la propiedad de menor cuantía, etcétera, puedan recibir una medida sustitutiva para que dejen de estar expuestas a ese articulamiento constante, a esa renovación constante del monstruo que es en este momento el crimen organizado apoderado de las cárceles de mujeres. La vasta mayoría de las mujeres que están no solo encarceladas en el Ecuador, sino en el mundo, lo están por delitos no violentos, por delitos como el microtráfico de subsistencia, no articulado a las redes mafiosas, que cuando son encarceladas, pues lo que se hace es penalizar a toda una familia, a las infancias que están al cuidado de las mujeres, etcétera. Entonces hay que pensar también en despoblar las cárceles de mujeres, que también en algunos casos están expuestas cuando están cerca de los pabellones de varones. Muchas veces se produce el control por parte de los varones de los pabellones de mujeres. En esos casos hay que examinar de cerca lo que está pasando dentro de las prisiones. Y adicionalmente creo yo que en el caso de generar más recursos para que el Estado aumente su capacidad de defensa, los economistas lo han dicho ya, las personas que conocen mejor de la materia, la cuestión del aumento del IVA probablemente va a causar más bien una profundización de las desigualdades, ¿verdad? Mientras los grandes capitales, las grandes utilidades económicas generadas por la banca, son subsidiadas por el Estado más bien, ¿no? Y tenemos una serie de perdones tributarios para sectores con mucho poder económico, mientras que lo que se toca es del bolsillo de la ciudadanía en común que está consumiendo bienes, ¿no? Entonces es un impuesto regresivo, como dicen los colegas economistas más entendidos. Entonces, creo yo que hay una serie de medidas erráticas aquí. Nadie puede dejar de expresar apoyo al gobierno y al Estado, por supuesto, porque es la obligación del Estado y del gobierno proteger a la ciudadanía, pero sí es necesario alertar sobre los remedios que podrían terminar siendo peores que las enfermedades. Y llama también la atención la narrativa oficial. El presidente Daniel Noboa, por ejemplo, decía: la guerra cuesta y cuesta mucho dinero. Se habla de incrementar 3 puntos porcentuales al impuesto al valor agregado, pasar del 12% al 15% para financiar esa guerra. Pero poco o nada se dice del financiamiento de programas sociales para incentivar el cometimiento de delitos, o el hecho de que niños jóvenes que han desertado de las escuelas y de los colegios, por ejemplo, tengan otro tipo de posibilidades de volver a esos centros educativos y no de ser parte de las filas del crimen. ¿Tú has escuchado algo al respecto? En verdad no sabemos, no está explicado en ninguna parte todavía cuál sería el destino de ese recaudamiento tributario adicional en caso de que llegara a aprobarse la subida del IVA, ¿verdad? No es que se ha dicho, a ver, esto va a ser
en especial o en particular para la seguridad, o esto va a ser inversión social, no lo sabemos. Entiendo que es un impuesto de fácil recaudación y por eso se ha puesto allí la mirada, pero creo que tiene que haber necesariamente una visión hacia la recaudación tributaria progresiva, ¿no? Las personas que tienen más capacidad de pago, pues tienen que pagar más, eso es evidente. Y creo también que no es tan difícil entender cómo el discurso de la reducción del gasto público se sigue sosteniendo. Evidentemente hay una crisis tributaria, una crisis fiscal, digamos, en el Ecuador, ¿no? Es evidente que no hay dinero y no hay dinero para sostener incluso el gasto corriente, pero ¿cómo se podría reducir más? Eso es impensable ya. Yo creo que en este momento el Estado ecuatoriano ha reducido tanto sus capacidades y hay que entender que eso también ha contribuido a la incapacidad de respuesta frente a la violencia que se está viviendo en el país. Entonces, la ciudadanía no debería aceptar ya más discursos, por un lado, de recaudar de las personas que menos tienen, impuestos sobre los bienes que circulan y sobre los servicios, y por otra parte, rechazar la idea de que el Estado tiene que seguirse reduciendo para poder ajustar y para poder, digamos, resolver esta crisis fiscal. Entonces, me parece a mí que, aunque no parece que esa vaya a ser la respuesta de este régimen en particular, la inversión social es clave. El Estado tiene que recuperar su capacidad de acción, tiene que haber capacidad de planificación, capacidad de prestación de servicios públicos y capacidad de ofrecer infraestructura, porque en este momento la crisis energética es obviamente una evidencia de cómo se ha descuidado la infraestructura en el país, asimismo la cuestión de las carreteras, ¿verdad? Entonces, a esto hay que prestarle atención y no creo yo que es una cuestión secundaria ni que sea de postergamiento infinito, es más bien muy urgente. Silvana, hay otra arista y en honor al tiempo te pido que la abordemos muy brevemente, la de los migrantes. Ser migrante no es ser terrorista, escribías en tu cuenta de X. ¿Qué está pasando dentro de las cárceles con las personas extranjeras? Creo que así como se han seguido reavivando discursos de corte fascista, esto también es cierto en relación con las personas migrantes. Sí ha habido un encendimiento en redes, por ejemplo, de discursos xenófobos, en donde se habla de expulsar a personas de nacionalidad colombiana, venezolana, por ejemplo. En realidad, en las cárceles del Ecuador, como nuestras compañeras de corredores migratorios lo vienen diciendo continuamente, el porcentaje de personas extranjeras encarceladas es mínimo y en general el cometimiento de delitos mayoritariamente es de responsabilidades de ciudadanos ecuatorianos en realidad. Entonces ahí estamos viendo la tendencia que es explicable en tiempos de crisis a culpar al otro, a la persona diferente o a la persona foránea, pero en los hechos, en lo empírico, no se sostiene esa acusación. Entonces sí creo que nos tiene que preocupar también estar alertas frente a cómo se vayan a dar los ofrecidos traslados por parte del gobierno de personas extranjeras encarceladas. Eso requiere una serie de logísticas binacionales, no es una cuestión solamente de que el Estado se deshaga, digamos, de las personas extranjeras que están en Ecuador. Hay que pensar en las familias, hay que pensar si es que la persona quiere también ser trasladada, porque eso es parte de todos los estándares internacionales de derechos humanos en estos casos, y creo que es muy importante también desmantelar la idea de que se le puede atribuir a la ciudadanía extranjera el problema de lo que está pasando en el Ecuador. Como digo, es mínimo el involucramiento en criminalidad de las personas extranjeras, la mayoría están aquí o en el Ecuador, digamos, luchando por sobrevivir, tal como yo que soy migrante fuera del Ecuador estoy haciendo lo mismo, ¿no? Silvana, me quedo con esa última reflexión. Muchas gracias por tu análisis, por tu mirada profundamente humana, dicho sea de paso. Gracias a ustedes y gracias por el espacio. Mucha solidaridad. Gracias. Escuchábamos a la experta jurista, la doctora Silvana Tapia, y aquí permítanme una reflexión final, que hoy por hoy hacerla en Ecuador es casi como jugarse el pellejo. Ecuador tiene grandes y graves problemas de seguridad. Los vemos, los palpamos, los sufrimos a diario, pero es deber del Estado ecuatoriano plantear soluciones que limiten de facto los abusos de autoridad en nombre de la persecución del crimen, del narcotráfico, del terrorismo, y quienes pedimos que los derechos humanos se respeten. No podemos ni debemos ser encasillados como malos en esta dualidad macabra que desde el discurso y desde las prácticas se está incorporando en nuestros escenarios de convivencia. Me voy a despedir de ustedes agradeciendo como siempre por su sintonía. Ha sido para mí un placer acompañarlos durante este día.
Los espero mañana en una nueva edición de Enclave Política. Soy Elena Rodríguez, los leo en mi cuenta de X, mi usuario, @Elena de Quito. Hasta la próxima.